¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo dibujar un torso. Vamos a enfocarnos ahora en el torso masculino. Y antes de comenzar con los detalles, quiero que visualicen el torso. Vamos a dibujar rápidamente unos cilindros como dos partes. ¿Sí? Voy aquí a dibujar algunas líneas de corte para que puedan visualizarlo un poco más fácil como volumen. Y voy a dibujar aquí abajo. Ups, otro cilindro. Voy a más o menos imaginarme la continuidad. Ok. Lo que quiero que visualicen es que el torso lo podemos hacer, o sea, es muy importante que sea flexible. Nada más que la parte superior, que es donde está la caja torácica, las costillas, esta parte es rígida, no se puede mover. Igual aquí abajo con la cadera. Aquí abajo está la cadera, pero esta parte que conecta es donde está el estómago y todos los órganos. Esta parte de aquí es lo que le permite el movimiento y nos va a dar un poco más de flexibilidad y dinamismo al momento de dibujar nuestro torso. Bien, dicho esto, voy a comenzar a dibujarlo primero con volúmenes muy sencillos. Vamos a dibujar la parte superior y voy a hacer una vista 3/4. Muy importante, quiero que observen la forma de T, como de T invertido, cono invertido. ¿Ok? Voy a hacer algunas líneas de corte para que puedan visualizar mucho más fácil. Y, ok, esto es nada más para que puedan ver es la parte de atrás, para que puedan más o menos visualizar el volumen. Como está en 3/4, esta parte de aquí va a ser más angosta que la de acá. Y aquí es donde irían los hombros, ¿sí? Aquí se vería más o menos atrás. Ok, tengo la parte superior y ahora voy a hacer la parte inferior como otro cilindro. Y voy a continuar. ¿Ok? Muy importante, esta parte de aquí, error número 1, dibujar, voy a dibujarlo de frente. Digamos que este es el pecho. Dibujar esto recto. Muy importante que tenga hacia arriba, donde van los trapecios, y aquí va el cuello. Es lo que voy a dibujar aquí. El cuello iría, la base del cuello, digamos que un círculo aquí. No tienen que dibujar el círculo, esto es nada más para referencia del video. El cuello iría por aquí. Y en la vista lateral es mucho más fácil poder ubicar el cuello. Siempre va inclinado hacia adelante. Esta es la cara. ¿Ok? Ligeramente hacia adelante. Nunca vertical. Ese es un error muy común. En la parte frontal sí lo vamos a ver vertical. Está bien. Y en la parte lateral con inclinación. ¿Va? Bueno, ahora vamos a dibujar los pectorales. Voy a partir de aquí, aprovechando este círculo. Voy a hacer algunas líneas de corte nada más para que visualicen más fácil. Okay. Voy ligeramente hacia arriba. Voy a hacer con figuras simétricas, figuras geométricas para que puedan construirlo mucho más fácil. Y estoy tratando de visualizar alguna línea que proyecte. Esto no lo voy a dibujar siempre, pero trato de imaginar alguna línea que está proyectada para ver más o menos por dónde va. Bueno, y ya le voy a comenzar a dar forma. Voy a borrar esto que está aquí para que no estorbe. ¿Sí? Y ahora muy importante, de aquí, del centro, esto va hacia arriba. ¿Sí? Igual acá. Voy a borrar esto que no sirve. Entonces ya pueden ver la forma del pectoral. Básicamente es inclinado e inclinado. Esto es visto de frente. ¿Va?
Y ahora, más o menos, voy a medir, vean, esta distancia. Y voy a tratar de imaginarme la mitad. Más o menos. Por aquí es la mitad. Lo voy a proyectar aquí. Y voy a comenzar a bajar y a conectar aquí. Vean. Conecta. Y esto hacia acá. Aquí. Nuevamente borro todo lo que me estorba para que puedan visualizar un poquito más fácil todo lo que estoy haciendo. Ahora, esto de aquí lo podemos dividir por la mitad, más o menos. ¿Sí? Digo, aquí estaba la línea original, más o menos pueden ver la mitad. Y ahora lo que voy a hacer es conectar de aquí. ¿Pueden ver este ángulo? Bueno, hacia acá. Y trato de espejear esta línea, más o menos de imaginarla. Y ahora esto va a continuar hacia abajo, hacia los abdominales, completamente hacia abajo. Nuevamente todo este lado va a ser más angosto por el ángulo. ¿Ok? Y vamos a dibujar aquí ya algunos de los músculos. Vamos a ver, para no cometer errores. Okay. Esto es más hacia acá. Podemos hacer correcciones, no pasa nada. Y esto conecta para acá. Y este se empalma aquí. ¿Sí? Cabe destacar que esto es una construcción, obviamente no la que yo utilizo para mis personajes que son más estilizados, pero la proporción es diferente, pero la anatomía tomo digamos que un 60%, el cómo están ubicados los músculos lo tomo muy en cuenta. ¿Okay? Y finalmente lo voy a proyectar un poco más hacia abajo. Hacemos algunas correcciones. Y finalmente los hombros tienden a meterse un poco aquí y a salir. Quiero que vean, vamos a borrar esto, a mover esto de aquí. Quiero que chequen, aquí vean, esto, cómo sobresale ligeramente el hombro. Y ahora hacia el otro lado. ¿Ok? Vamos a quitar todo lo que no sirve. Lo voy a bajar nada más con una opacidad más baja para que se quede indicado, para que puedan ver la construcción más o menos. Aquí está muy pegado el cuello. Voy a dejar aquí este espacio de aquí, que más o menos coincida con el de acá. Cuello. Y vamos a mover todo hacia abajo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, puntos a recordar. La forma, vamos a dibujar de parte frontal el pectoral. Y vamos a corregir con rojo. Recuerden, esto va hacia arriba. Esto va ligeramente hacia abajo. Y luego sube. Hacia abajo y sube. Más o menos. Siguiente punto, el trapecio. Esto no va recto, recuerden. De aquí hacia arriba. Y el cuello. Y por último, recuerden el cuello en la vista lateral. Nunca va a ser dibujado. Este es un error muy común al momento de dibujar un personaje. El dibujar el cuello recto. Recuerden, personaje.
Cuello ligeramente hacia atrás. Y esto va inclinado. ¿Ok? Tenemos el cráneo. Y si les gustó este tutorial, espero que no haya sido muy, muy lento, pero trato de concentrarme mientras dibujo. Si les gustó este tutorial, déjenmelo aquí abajo en los comentarios para ver si quieren ver alguno enfocado a cómo dibujar caras, brazos o alguna otra parte de anatomía para los personajes. Por lo pronto, yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.